Bien, hermanos, damos gracias al Señor una vez más. En alguna de sus cartas el apóstol Pablo escribía que su meta fue anunciar en la iglesia todo el consejo de Dios, todo lo que Dios tenía para decirnos. Es decir, uno en la Biblia no puede dejar cosas por fuera. Uno no puede llegar y decir, no, este tema es un tema como difícil, como que tal vez no gusta mucho, mejor voy a hablar de otra cosa. Sino que la tarea de nosotros los pastores, como lo dijo Pablo, es anunciar todo el consejo de Dios. Y la doctrina, que es toda la enseñanza del Evangelio, eso quiere decir doctrina. La doctrina debe ser práctica, debe producir un efecto práctico en nuestra vida. No es solamente llenarse uno de conocimientos, sino en qué me está beneficiando eso que yo estoy aprendiendo. Si uno tiene una sana doctrina, seguramente que uno no tendrá problemas con todo lo que el Señor ha dicho aquí en la Biblia. Y con aquello que tiene que ver con el sostenimiento económico de su obra. Vamos a hablar de mayordomía, ya el hermano estuvo hablando. Ahora, nosotros aquí no somos una iglesia donde todos los domingos estamos pullando a los hermanos para que suelten la moneda, como están haciendo muchas iglesias. Pero es un tema que nosotros tenemos que tocarlo al menos una vez en el año. Y generalmente en noviembre hablamos de esto, de la mayordomía, como lo habló ya en la escuela dominical nuestro hermano Harold. Y hay muchas cosas que nosotros hemos venido diciendo de año en año y algunos las saben, otros no la saben o no la tienen clara. El asunto es el siguiente: desde la antigüedad, cuando usted lee el Antiguo Testamento, muy temprano en la historia humana, Dios estableció un plan para sostener su obra. Dios es una persona práctica. Entonces Él empezó a organizar su pueblo, más adelante todo lo que tuvo que ver con sus ordenanzas, el tabernáculo y después el templo y Jerusalén y todo lo que nosotros leemos. Bueno, ¿y de qué iban a vivir? ¿Cómo iba a funcionar los sacerdotes y todo el andamiaje que tenía la adoración a Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo? ¿Cómo? Por medio de las ofrendas. Habían varios tipos de ofrendas. Usted lee la Biblia y se da cuenta que eran varias las ofrendas. Una de ellas era el diezmo. El diezmo es una ofrenda. Porque es que a nosotros a veces nos hemos hecho una clasificación extraña. Hablamos de diezmo como la 10ª parte de lo que uno quiere darle a Dios de lo que gana. Y hablamos de ofrendas que son 100 pesos, 200 pesos, 1000 pesos. Pero ofrenda es todo lo que da uno a Dios, y eso incluye lo que se conoce como el diezmo. Así que encontramos en el Antiguo Testamento que el plan financiero de Dios estaba muy bien elaborado. Dios no dejó el sostenimiento de su obra en las manos de los buenos corazones, entre comillas. Dios no dejó el asunto de las ofrendas para que cada quien lo decidiera. No, Él dio instrucciones muy precisas. Y esto se debió probablemente al hecho de que si Dios dejara que este asunto de las ofrendas lo decidiéramos nosotros según nuestro buen corazón, probablemente no lo haríamos debido a la corrupción del pecado.
porque nosotros los seres humanos somos avaros, mezquinos, tacaños, queremos todo para nosotros, nada para los demás y menos para Dios, a quien no lo vemos. De manera que Dios dio instrucciones precisas sobre este tema. Y no vamos a ver todo, pero rápidamente vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, hay un versículo en Levítico, el libro de Levítico, que es el libro de las instrucciones sobre todo el sacerdocio y muchas otras leyes antiguas. Levítico, en el último capítulo 27, el versículo 30. Casi cierra ese libro Levítico con esto. Dice lo siguiente: dijo en el Antiguo Testamento, dijo, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es de Dios. Esa parte, esa décima parte de todo es de Dios, aunque Dios deja que nosotros, Él entiende que tenemos que vivir y tenemos que tener familia y todo eso, y pues nos permite disfrutar de lo demás. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Eso es otro asunto. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. De las vacas, de todos los animales. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y otro versículo que sigue, hermanos, está ahí pasando unas pocas hojas en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Dice nuevamente el Señor al pueblo, dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Es decir, todas las cosechas que tuvieran los dueños de las fincas y de las haciendas y de los cultivos tenían que dar el diezmo para el Señor. Y hay instrucciones dónde llevarlo, cómo llevarlo, qué hacer con ello, cómo venderlo si era el viaje muy largo, etcétera, que usted puede leer en su casa. Pero dice aquí, indefectiblemente diezmarás. ¿Y qué significa esa palabra? Indefectible significa que no puede faltar, que no se puede dejar de hacer, que es absolutamente necesario. Es decir, darás tus diezmos con seguridad, le dice el Señor al pueblo. ¿Cuándo? Aquí menciona también otras cosas, menciona unas fiestas que tenían los judíos. Y en unas fiestas muy especiales eran propicias para llevar esta cantidad. Las fiestas solemnes como la Pascua, que ya todos hemos oído, en memoria de la liberación de la esclavitud de Egipto, Pentecostés, y también los tabernáculos, que era toda una simbología sobre el peregrinaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Son fiestas solemnes, sagradas, y todavía se celebran en Israel porque ellos todavía muchos no son cristianos. Pero encontramos que en esas fiestas especiales se entregaban los diezmos. De tal manera que Dios esperaba que su pueblo hiciera eso. Y vamos a ver en Deuteronomio capítulo
Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Ahí adelante donde estamos. Deuteronomio 16, 16. Dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Esto que dice el Señor acá nos sirve a nosotros hoy también, no obstante que se dijo en el Antiguo Testamento. Y he querido llamar la atención sobre este asunto. Dios le dice al pueblo, ninguno se presentará con las manos vacías. Ahora, resulta que hay algunos en las iglesias o hay iglesias que cuando hablan de adoración se refieren al momento de los cantos únicamente. Hay iglesias que dicen vamos a adorar y entonces, sobre todo las iglesias carismáticas, y entonces es media hora de danza y de aplausos y de alzar las manos, etc. Y eso para ellos es adoración. Como si las demás partes del culto no fueran adoración. Pero dar la ofrenda es un acto de adoración. Cuando uno da la ofrenda, uno está adorando a Dios, porque uno está reconociendo que el Señor es nuestro creador y el que nos sostiene y nos sustenta. Entonces, en la palabra de Dios está claro que uno debe dar la ofrenda con un corazón arrepentido, humillado. Pero eso hay que demostrarlo también, no solo con el corazón, sino con las ofrendas que se hacen al Señor. Y según lo que uno lee en la Escritura, nadie podía decir, soy muy pobre. Los negocios han estado muy malos, no han estado buenos. No me ha ido bien últimamente. No, algo podría traer al Señor. Por eso dicen, nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Ahora, más adelante, ya siglos después, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios escribió algo sobre cuál debe ser la actitud para dar la ofrenda cuando estaba comenzando la iglesia. Vamos a mirar 2 de Corintios 8. 2 de Corintios capítulo 8, versículo 12. En este capítulo 8 hay muchos principios y enseñanzas sobre cómo hoy en día nosotros debemos dar la ofrenda, con qué actitud. Y entonces dice lo siguiente, dice, veamos desde el 11. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y está hablando de las ofrendas. Entonces está diciendo aquí dos cosas. Eso es lo que significan esos versículos. Una, primero que todo debe haber una voluntad dispuesta. Uno debe decidir en su corazón dar voluntariamente al Señor. La primera cosa. Segunda, Dios va a aceptar la ofrenda naturalmente según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Es natural. Pero Dios mira que primero haya una mente dispuesta, un corazón dispuesto. Si la ofrenda se hace de una manera equivocada, por ejemplo, si se hace brotando de un corazón egoísta que no quiere dar, si se hace de manera generosa, con alegría y con libertad y según nuestra capacidad, eso es lo importante para Dios.
porque Dios mira el corazón. ¿Cuál es mi actitud para dar? Y entonces tenemos de ahí unas aplicaciones. La primera, si uno da en la iglesia como si fuese una obligación, pues uno va a dar contra su voluntad. Y eso no es lo que Dios quiere. Él no acepta ofrendas hechas de mala gana. Si uno en la iglesia dice, no, pues que lo peor de todo el culto es cuando recogen esa ofrenda. Yo más bien, ojalá que no hubiera ese punto ahí. Lo demás me encanta todo. Pero ya hay una disposición mala en el corazón para uno dar y bendecir a Dios con las cosas y con las ofrendas. Si uno logra sobrevivir una semana, pensemos en esto. Si uno logra sobrevivir una semana es porque algo tuvo en las manos. Por lo tanto, uno debe dar de eso que Dios le dio, sea poco o sea mucho. Si el Señor nos da todas las cosas, ¿cómo es que nosotros nos presentamos a adorarlo? Nos presentamos delante del Señor con las manos vacías, con una actitud de mendigo. O peor, le pedimos y le pedimos cuando nosotros no damos. Y hay un asunto, al Señor nosotros no le podemos engañar. Él sabe muy bien lo que hay en nuestro corazón. El Señor conoce perfectamente lo que usted piensa, lo que está pensando ahora mismo y lo que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, tenemos que tener, como dijo aquí Pablo, un corazón dispuesto para este asunto. Todavía hay en las iglesias parejas, yo conocí una, que no dan un peso en la iglesia y son mentirosos. Realmente se parecen a Ananías y Zafira. ¿Recuerdan esos personajes? Ananías y Zafira. Ahora, cuando la iglesia estaba comenzando, era frecuente que hermanos adinerados o que tenían algunas propiedades las vendían y traían el dinero a los apóstoles. Uno de ellos, cuando la iglesia estaba comenzando, fue Bernabé, quien tenía una herencia, la vendió y trajo la plata a los apóstoles. Vamos a mirar eso en Hechos 4:33. Hechos 4:33. Hechos 4:33. La iglesia está comenzando hasta ahora. Nuestro Señor ha sido crucificado y ha resucitado. El evangelio se está empezando a extender a partir de Jerusalén. Y están a cargo los apóstoles. Dice aquí, y la multitud, Hechos 4:32, la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Claro, esto fue una época particular de la iglesia, durante la era de los apóstoles. Después ya no fue funcional porque ya creció muchísimo y se expandió por el mundo la iglesia. Pero en este comienzo los hermanos tienen un gran corazón. Dice el versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, levita, natural de Chipre,
como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Así eran los primeros cristianos, cuando ya todo estaba comenzando y el Espíritu Santo dando poder a la iglesia y los apóstoles haciendo tantos milagros para el establecimiento de la iglesia. Ahora, dése usted cuenta en este relato que Bernabé hubiera podido vender la finca o la heredad que tenía o la casa, no se sabe qué era una herencia. Hubiera podido repartir el dinero entre las personas que él quisiera o entre los pobres, pero no lo hizo. Había un conducto regular. Como los apóstoles eran los pastores o ancianos de la iglesia, ellos eran los encargados de decidir el manejo que se les debían dar a esos recursos. Por eso dice que ellos los repartían después, según la necesidad. Así era la situación. Pero hubo otra pareja que quiso hacer lo mismo. Quiso demostrar su generosidad, pero mintió. Está en Hechos 5:1. Vamos a mirar. Pero cierto hombre llamado Ananías, porque está a renglón seguido lo que acabamos de leer. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. No sabemos si fue una finca, si fue una casa, qué fue, grande o pequeña, no sabemos. Y sustrajo del precio. Es decir, la vendió y sacó un dinero, la vendió con el propósito de llevarla a la tesorería apostólica, pero sacó una plata, eso quiere decir sustrajo. Sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Entonces, por eso digo que una pareja mintiendo. Y dijo Pedro cuando llegó con la plata: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses o sacases del precio de la heredad? Yo no sé cómo Pedro supo que el dinero que estaba trayendo no era todo. Y le dice a Ananías, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Es decir, nadie lo está obligando a que traiga eso. Usted hubiera podido quedarse con toda la plata. Hubiera podido venderlo y era suya. ¿Para qué tenía que mentir? Nadie le estaba diciendo, obligando a usted que trajera la plata de la finca acá. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Los apóstoles lo estaban representando a él. Eran los pastores. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Bueno, menos mal que fue particular. Menos mal que fue algo que Dios hizo porque estaba comenzando la iglesia. Y el Señor quería dejar claro establecido un precedente para que la iglesia supiera la seriedad y lo grave de esto. Menos mal, porque si Dios siguiera aplicando eso, la mortandad era grande. Bien, hermanos. Entonces la Biblia dice: lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Y Pablo dijo: el que siembra poco, segará poco. El que siembra abundante, cosechará abundantemente. Y por eso entonces la primera cosa que dijimos nosotros ahorita es que ninguno se presentará ante el Señor con las manos vacías. Y dice, cada uno conforme a la ofrenda de su mano. En el pasaje al principio, en Deuteronomio capítulo 16, donde estábamos hace un momento.
Deuteronomio capítulo 16 y a final del versículo, y el versículo 17, vuelvo a leerlo, dice, después de hablar todo esto, dice, ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y entonces dice aquí que debe ser con su mano, no con la mano de otro. Y nadie podía decir, soy pobre, que den otros. Yo soy muy pobre, allá hay unos que tienen harta plata, que den ellos, yo no tengo muchas necesidades. La idea es que fuera el fruto de las bendiciones propias. Nadie podía decir que Dios no le había dado nada. Era una ofrenda fruto del trabajo y de las bendiciones de Dios sobre ese mismo trabajo. Y mire usted que atrás en el versículo 16, cuando están todas las instrucciones sobre las fiestas, en el versículo 10, ahí mismo en Deuteronomio 16, dice lo siguiente: y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Aclara otra vez. Entonces, esa ofrenda debería ser, según lo que Dios enseñó en el Antiguo Testamento, generosa. No deberían presentarse con una ofrenda mezquina, porque es pecado ser tacaño con la obra de Dios. Porque Dios está dando cuenta. Y eso quita la bendición, porque el Señor ha dicho que si uno da escasamente, no puede esperar recibir mucho tampoco. Y que el que da escasamente va a recibir escasamente. Entonces la ofrenda debía ser generosa y luego dice voluntaria. Debería darse con alegría y por amor al Señor. Ahora, hoy nosotros no celebramos la Pascua judía, nosotros no somos judíos, somos cristianos. Pero el principio espiritual de la manera como debemos dar a Dios permanece. Permanece. Ahora, algunos creyentes en las iglesias, no estoy diciendo aquí, pues yo no sé, espero que no. Algunos creyentes son tan, pero tan espirituales que piensan que los asuntos del reino de Dios deben funcionar milagrosamente. Están dispuestos a aprender cosas espirituales, pero piensan que hablar de asunto de dinero ya no es espiritual. Entonces en la iglesia no hay que nombrar esas cosas porque eso ya no es espiritual. E inventan miles de excusas para no dar. Ahora, yo sé que aquí, no solo aquí en Colombia, sino en el mundo entero y aquí en Bogotá, hay unas empresas lucrativas, unas iglesias que no son iglesias, sino son empresas lucrativas. Y que desgraciadamente eso ha traído descrédito al evangelio y a muchos pastores. Pero nuestro Señor habló de dinero muchas veces. Y el apóstol Pablo y los apóstoles y el Antiguo Testamento. Entonces, cuando hablamos de dinero, no es que eso no es espiritual. Así que ninguna persona entonces podía venir a la casa de Dios con las manos vacías. Ya vimos, habían 3 fiestas anuales. Y esas fiestas eran la ocasión propicia para que el pueblo de Israel trajera sus ofrendas y sus diezmos para adorar a Dios y ofreciera sacrificios. Al principio el pueblo presentó sus ofrendas en el tabernáculo. Luego, cuando ya fueron citadinos, en el templo. Pero siempre en el lugar donde Dios había mandado y donde Dios había manifestado su nombre, su gloria, el lugar que Él escogía. Y esa presentación de los diezmos y ofrendas era la ocasión para que ellos pudieran adorar a Dios. Esa presentación de diezmos y ofrendas
Era la manera de declarar que Dios era la fuente de toda bendición y de toda abundancia. Y entonces el pueblo de Israel fue un pueblo educado en este asunto de las ofrendas. Fue un pueblo educado. Dios lo educó desde el comienzo. A veces lo que sucede, hermano, es que nosotros no hemos sido educados. Los colombianos no hemos sido educados. Muchos venimos de la Iglesia Católica y nunca se nos educó y no hemos sido conscientes de que debemos dar a Dios a través de su iglesia. Porque en la Iglesia Católica uno no da ni 5 centavos. Yo lo digo porque yo fui católico hasta los 22 años. Uno allá no da un centavo, a uno no le importa el cura de qué vive, ni con qué pintan el templo, eso no le importa, uno no piensa en esas cosas. No somos un pueblo educado en este asunto de las ofrendas. Entonces, hermanos, dar es también una de las maneras como uno sirve y adora a Dios. Algunos pueden ofrendar abundantemente porque Dios los ha bendecido abundantemente. Hay otros que dan poco, pero lo hacen como un privilegio y lo hacen con alegría también. Reconocen que Dios les ha dado todo lo que tienen. Qué cosa tan impresionante, hermano, que uno pueda darle a Dios y que Dios reciba. ¿No le parece a usted impresionante que usted le pueda dar a Dios y que Dios lo reciba con agrado? Porque ¿qué dice el Salmo 50, versículo 7? El Salmo 50, versículo 7 es muy importante. Está tocando este tema, Salmo 57. Dice lo siguiente, es Dios hablándole al pueblo, a la iglesia, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Oye, pueblo mío, y hablaré, dice Dios. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice Dios. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, dice Dios. Porque mío es el mundo y su plenitud. Fíjese, Dios no necesita absolutamente nada, es el dueño de todo, antes nos da. Y qué bendición que nosotros podamos decirle, Señor, tú me has ayudado, tú me has bendecido, yo quiero adorarte a través de esta ofrenda, de mis propias manos, fruto de mi trabajo. Entonces, hermanos, en la iglesia nadie está exonerado de este privilegio, por más pobre que sea. Si posee poco, Dios acepta según lo que tenga y no según lo que no tenga. Ya vimos que eso lo dijo el apóstol Pablo. En realidad nadie debe dejar de dar a Dios de alguna manera, pues todos recibimos bendiciones y todos debemos ofrendar. Así es. Conclusión, hermanos. ¿Por qué damos dinero al Señor en la iglesia? Hay mucha gente impía, inconversos, que no se han rendido a Cristo. Una cosa es decir uno que le encanta la misa, en el caso de la Iglesia Católica, o que le encantan los cultos y que uno, pues muy bonito todo, pero eso es diferente a uno entregarse a Cristo.
Si uno no se entrega a Cristo no va a ser salvo y va a andar confundido siempre. ¿Por qué damos dinero al Señor en la iglesia? Porque nosotros pertenecemos a Él. Nada de lo que usted tiene es suyo. Y esto no es simple retórica, sino que es algo de lo cual debemos estar plenamente conscientes los cristianos. De manera, hermanos, que no lo olvidemos, dar ofrendas o diezmos es un acto de adoración. Debe ser una alegría cuando llega el momento de ofrendar a Dios el fruto de nuestro trabajo. Cuando doy al Señor en la iglesia, estoy expresando mi profunda gratitud por el trabajo, la salud, por la vivienda, por el vestido, por el techo, por mi familia, porque todo lo recibimos como un don de gracia. Y Dios ha prometido bendecirnos. La propia vida es de Dios. Dios puede decirle a uno, mire, hasta hoy fue. Hasta hoy fue. Aquí en sobre la tierra necesito rendir cuentas con usted. Además es un buen ejercicio. Ofrendar es un buen ejercicio para manifestar nuestra generosidad y vencer nuestro egoísmo, nuestra mezquindad. Dice la Biblia que Dios no escatimó ni a su propio Hijo y que lo entregó en la cruz por nuestros pecados. ¿Cómo vamos nosotros entonces a escatimarle a Dios nuestras ofrendas? ¿Cómo vamos a ser tacaños con Él? El Señor no fue tacaño con nosotros, nos vio en la miseria y envió a su Hijo, a su propio Hijo, a morir en la cruz. ¿Cómo vamos a ser tan miserables en la obra de Dios? No podemos. Hermano, hasta ahora entonces, ¿cómo se ha venido comportando usted en este asunto de las ofrendas? ¿Cómo se ha venido? Quiero que seamos sinceros. ¿Cómo es su comportamiento en este asunto de las ofrendas? Porque es que Dios ve su intención. Dios ve su intención. Entonces uno no puede venir a cualquier iglesia, hermano, esto es para todas las iglesias, no es para una sola. A cualquier iglesia uno no puede llegar en un plan por allá perdido, buscando a ver qué le dan y dónde está su reconocimiento y su adoración al Señor a través de sus ofrendas. El trabajo que usted tiene se lo puede quitar el Señor mañana. Pues se puede enfermar y quedar inutilizado, hermano. Entonces, todo lo que nosotros recibimos es de Dios. ¿Por qué no lo honramos a Él y lo bendecimos y lo adoramos y le decimos, Señor, aquí está de lo que tú me has bendecido? Eso es la actitud correcta. ¿Cómo lo ha estado haciendo usted? Yo creo, hermano, que sinceramente si usted no lo ha hecho, es pecado. Y usted debe de pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Yo he sido un egoísta, un tacaño, un mezquino. Quiero salirme por la tangente, no quiero participar. Soy un egoísta. Y pedirle al Señor que le dé un corazón generoso. Vamos a orar.